Os voy a hablar sobre la transformación digital en la industria de la juguetería. Soy Alexander Sánchez, investigador y desarrollador de la empresa Lucentia Lab. Existen diferentes tecnologías disruptivas a días de hoy. Algunas de ellas son la hiperautomatización o automatización robotizada del software mediante la aplicación de técnicas de inteligencia artificial, el Big Data, el Business Intelligence, el Deep Learning, el Blockchain. Todas ellas y otras han permitido la evolución de un modelo de servicio reactivo a un modelo de servicio predictivo, donde el liderazgo ya no tiene la tecnología, los datos, la información, sino la innovación con un foco tecnológico en la inteligencia. El proceso de entrega se intenta siempre que sea alineado a los objetivos de una institución, basado en tres grandes paradigmas: la infraestructura, la plataforma y el software entregados como servicios, liderados por tres grandes empresas: Microsoft, Google y Amazon, en el cual las tecnologías de la seguridad para realizar los procesos de autenticación se basan en información que se dispone desde un código QR, un código de barra, a una smart card, hasta algo que nos permite identificarnos de forma unívoca, como puede ser una huella dactilar o el propio iris, siempre con garantías de no repudio de la información. La identidad digital ha sido un concepto que ha estado evolucionando desde hace algún tiempo, desde la creación del protocolo OpenID hasta la evolución del protocolo OAuth, que nos permite delegar los conceptos de autenticación y que ha estado mantenido por la empresa Google. En este momento nos podemos hacer la pregunta: ¿qué es el blockchain? No es más que un ecosistema tecnológico creado, generado a partir de la evolución de dos grandes áreas tecnológicas: los sistemas distribuidos tradicionales y la criptografía moderna, donde existe un registro contable, un registro mayor que almacena información de cualquier naturaleza de forma enlazada y con un carácter de inmutabilidad. Es decir, una vez que se almacenen los cambios, se escribe en ese registro contable, pues ya no se puede realizar ningún tipo de modificación. La información es totalmente pública y no se requiere una entidad central verificadora. ¿Cómo funciona? Mediante algoritmos distribuidos basados en redes peer-to-peer, con garantías de consistencia y disponibilidad. Cualquier decisión se somete a un proceso de consenso para la escritura o modificación de esa cadena de bloques, y no existe el problema del doble gasto. Existen muchas aplicaciones, además la más conocida de ellas, que es la de los criptoactivos o las criptomonedas. Existen también la tokenización de aplicaciones para crear nuevos modelos de negocio y acceder a la financiación de la innovación, que es lo que se denomina Internet Offering, los activos no fungibles, que expanden el mercado, los actuales mercados a los activos digitales como la fotografía, la música, la pintura, los contratos inteligentes para ejecutar de forma automática acuerdos entre diferentes partes, la notarización de documentos y, más recientemente, la identidad digital SOE.